Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. En esta clase número 4, ¿sí? Que va a ser en el día de hoy, vamos a ver diferentes contenidos que hemos venido tratando, ¿sí? A lo largo de estas clases, de estos meses. Les voy a compartir a continuación una filmina para así podemos empezar a trabajar la clase. A ver si se está viendo. Vamos a esperar un momento que se vea. Bien. Si ustedes quieren, pueden ingresar a esta página, joinmyquiz.com, y les va a pedir luego de entrar un código para poder iniciar ustedes desde su celular, tablet o dispositivo móvil que tengan, iniciar la sesión. ¿Sí? Así podemos ir leyendo también ustedes en sus casas o en sus dispositivos y responder algunas preguntas. Bien. Le vamos a darle a iniciar. Buenísimo. Como ya les dije, es la clase número 4. ¿Sí? Y vamos a comenzar con la clase número 4. Hoy, ahí vamos a darle siguiente. Aquí vemos los temas que vamos a tratar, como es la introducción al estudio de diferentes tipos de datos, como les dije, la interpretación de los mismos, acercamiento al conocimiento de los equipos disponibles, o sea, de hardware, distintos periféricos y introducción al concepto de informática. A ver si lo puedo ver más grande, ahí se ve mejor, o me parece de ahí se ve mejor, me parece. Bien. ¿Qué es informática, como ya hemos visto? Podemos decir que es el tratamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos o sistemas de computación. ¿Sí? Eso era la definición, la habíamos visto en la otra clase. En las clases anteriores veníamos viendo ese tipo de definición. Ahora, la palabra le hago esta pregunta. La palabra informática, para ustedes, ¿qué es? ¿Es la unión de dos palabras? ¿De qué es de informática? ¿Se acuerdan? Es la unión de dos. ¿Sí o no? Tienen que responder ahí. Buenísimo. Tengan en cuenta que es por tiempo, ¿sí? Y cada uno que va a responder aparece en la tabla de aquí. Bien, vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Ahora, también vimos lo que es un sistema de computación que estaba formado por dos componentes, básicamente, por hardware y por software. Hardware lo vamos a dejar para más adelante y lo que vamos a ver ahora es que software lo vamos a dejar para más adelante y hardware vamos a definirlo, ¿sí? En esta clase. Como ya vimos, también lo hemos venido hablando en otras clases, que el hardware es la parte física, ¿sí? Que constituye a un computador, ya sea un teclado, un gabinete, el mother, la memoria, el monitor, los cables que van enchufados por detrás, los periféricos que circundan a ese ordenador, si estamos hablando de una computadora de escritorio o de una notebook. Por ejemplo, cuando hablo de periférico, hablo de un dispositivo que está ubicado en la periferia o en el circundante, en el borde o en el límite de la computadora, no está dentro. Si no, ya diríamos que es un hardware que está dentro, on board, o sea, dentro del equipo. Cuando hablamos de periférico, tengan en cuenta siempre que estamos hablando de una computadora de escritorio o una notebook.
generalmente vamos a hacerlo. Después lo vamos a poder hilar más fino. Pero estamos hablando de algo que está en la periferia, ya sea un teclado, ya sea un mouse, el monitor, los parlantes, la impresora, el escáner, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estos dispositivos o periféricos son capaces de ingresar o de obtener, ya sea ingresar datos o obtener información. Bien, ahora, ¿qué es hardware entonces? Respondan, tranquilos. Bien, ahora en la siguiente filmina vamos a definir lo que recién está diciendo que son dispositivos o periféricos. Los periféricos de un ordenador son todos los elementos que se encuentran fuera de la CPU, como estamos haciendo así, circundante. Un periférico es un dispositivo electrónico físico que se conecta o se acopla. Generalmente puede conectarse por un puerto USB, ¿sí? Por un slot de expansión, por una ficha especial que tenga para esa conexión, ya sea la ficha, cuando hablo de una ficha especial, es la ficha de 3,5 donde conectamos los parlantes, ¿sí? O en el caso del celular, para que ustedes se hagan más idea, donde conectamos los auriculares. También entra dentro de eso el cable de alimentación también, ¿sí? Donde conectamos el cable de alimentación para poder cargar nuestra batería. Bien, estos periféricos, ¿sí? Van a tener una clasificación o van a ser, vamos a definirlo así, de entrada, por un lado, hay unos que se comportan netamente de entrada, ¿sí? Que son los que me permiten ingresar los datos a una computadora, a un celular, a una notebook o a otro dispositivo que tenga un sistema de computación. Por ejemplo, un teclado, un ratón o mouse, un micrófono y un escáner. ¿Sí? También podemos encontrar dispositivos que tengamos que no estén acá, pero son dispositivos de entrada. ¿Sí? Háganse la idea a ver cuál puede ser un dispositivo de entrada que tengamos en nuestro celular. A ver, pensemos. Por ejemplo, sacando la cámara, con la cual mandamos mensajes, con la cual whatsappeamos a veces, o tomamos una foto. ¿Sí? Puede haber otro. Por ejemplo, denme un ejemplo ustedes, en la tarea, obviamente, en la actividad que les voy a dar, ¿sí? No ahora porque no estamos recibiendo feedback. Pero bueno, piensen para la actividad qué dispositivo del celular, dispositivo del celular, ¿sí? Porque cuando hablo no, ya no estoy hablando de dispositivos circundantes de una computadora, sino del celular. En el celular, obviamente, está todo integrado, está todo dentro, pero sigue existiendo ese dispositivo que cumple la misma función de entrada o de salida en un celular como en una computadora. Como ya les dije, entonces también van a existir, obviamente, si hay un dispositivo de entrada, tiene que haber un dispositivo de salida. Con el dispositivo de entrada, el que permite, como les dije antes, que me permite ingresar datos a una computadora. Entonces, el dispositivo de salida lo que me va a permitir es la obtención de esa información a través del procesamiento de esos datos. Entonces, como dispositivo de salida en la computadora, ¿qué es generalmente? La pantalla, ¿no es cierto? Eh, otro más, un parlante, una impresora, ¿sí? Eso sería en una computadora. Denme ustedes también un ejemplo de un dispositivo netamente de salida en un celular. Bien, entonces ya clasificamos a estos dispositivos o periféricos, los cuales pueden ser de entrada y salida. ¿Sí?
O sea, vamos a tener unos periféricos de entrada y salida, ¿sí? Que se van a comportar de una u otra forma. Después vamos a tener también vamos a tener la parte de periféricos. Si usted me dice, como acá le pongo una filmina para que no se confunda, todo el hardware utilizado no es considerado periférico, no. Ya les digo, periférico es el que está en la periferia o está por fuera. Lo que está dentro se considera hardware, son partes del hardware, no son periféricos. Por ejemplo, como les pongo acá en el ejemplo, las memorias RAM, un microprocesador o una placa madre. Ya eso está dentro, los discos rígidos, ¿sí? Eso está dentro del computador. Entonces, como les decía, indíquenme ustedes en un celular cuáles serían los dispositivos de entrada y cuáles serían los de salida en un celular. Pero antes de que me contesten esta pregunta, les quiero aclarar algo. También hay dispositivos que se pueden comportar de ambas maneras, tanto de entrada como de salida. Por ejemplo, el parlante Bluetooth. El parlante Bluetooth se va a conectar a una computadora, a un celular, se va a conectar mediante, obviamente, mediante el Bluetooth, en el cual va a enviar y recibir señales, ¿sí? Entonces, actuando de esa forma, eh, recibiendo y enviando señales, ¿sí? Para que funcione ese parlante, está comportándose como un dispositivo, obviamente porque está fuera de la computadora, vamos a decir, por fuera de la computadora, por fuera del celular, como un dispositivo, como un periférico, y está en los dos modos, como entrada y como salida. Ahora, vamos a volver, si volviéramos al punto anterior, obviamente, aquí hay muchos dispositivos que son de entrada y salida, o varios. Ustedes indíquemelo en la actividad, a ver cuál es uno, cuál es otro, y cuáles se comportan de entrada solamente, netamente, solamente de entrada o de salida, ¿sí? Bien, eso queda como actividad para que me respondan. Ahora, les pregunto, ¿cuáles son los dispositivos de entrada? Ahí van a tener 4 dispositivos y tienen que elegir alguno de ellos, ¿sí? Bien. Seguimos. Ahora, este dibujo, este esquema, es cómo procesa los datos una computadora. ¿Sí? Es un esquema medio fácil para que ustedes puedan realizarlo. ¿Sí? No van a tener problema. De realizar el mismo y háganlo, no hay ningún problema. ¿Sí? Léanlo, si quieren dibújenlo, pero es una forma sencilla de cómo se puede graficar o relacionar cómo una computadora va a procesar los datos. Va a haber alguien o algo que va a introducir los datos a la computadora. La computadora adentro va a realizar un proceso de esos datos, los va a organizar, los va a almacenar y los va a transformar para que nosotros podamos obtener la información. Obviamente, que ese modelo o esa forma de cómo se procesa, hubo alguien que le dio. En este caso es von Neumann, un físico, el cual creó una especie de, vamos a decir, de arquitectura, ¿sí? O, vamos, como toda la casa, como una casa, vamos a decir, ¿no? Él sentó los planos, las bases de cómo tiene que hacer la computadora para que pueda procesar los datos, ¿sí? Para decirlo de una manera más sencilla que lo puedan entender. Entonces, basándonos en el gráfico anterior y en el gráfico de von Neumann, perdón,
mejor basándonos en la arquitectura de von Neumann, nos va a decir cómo ingresan los datos y son procesados para obtener la información. Esto les digo, ¿por qué? Porque este modelo de esta arquitectura es en la cual se basan la mayoría de las computadoras modernas. ¿Sí? Así que les dejo para que investiguen, ¿sí? Como pregunta, para el cuestionario, investiguen sobre von Neumann y cómo fue su influencia en los computadores modernos. Bien, cuando hablamos de tratamiento de información, ¿sí? Queremos decir que está, como les dije, procesando, operando. Vamos a tener, por un lado, un conjunto, como está escrito ahí, de datos iniciales o de datos de entrada que van a ser procesados, ¿sí? Para obtener un conjunto de datos finales o de salida. Ya esos datos de finales o de salida se van a transformar en información, obviamente, ¿sí? Ahora, este procesamiento de datos tiene tres actividades o tres pasos. Uno que es la captura de datos de entrada, otro que va a ser la manipulación de esos datos y otro es el manejo de los resultados de salida. En cada uno de estos pasos, por ejemplo, en la captura de datos, los datos van a ser registrados antes de procesarse y los cuales pueden ser captados a través de caracteres, de código de barra. Bueno, ahí les desarrollo ahí lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede ser una captura de datos? Te doy una idea si yo te digo, por ejemplo, detectando electrónicamente un sonido. Entonces, te estoy dando la pauta de que el dispositivo que hizo esa captura va a ser un micrófono. Si te digo detectando una temperatura, una temperatura, te estoy dando el indicio que el periférico que hizo la captura de ese dato es un sensor de temperatura. Si digo un código de barras, te estoy dando la pauta de que el dispositivo o periférico que hizo la captura de esos datos de entrada es un escáner. De los famosos, como un escáner de los supermercados, bueno, algo así. O también pueden ser dados en formas de letras o números. Por ejemplo, caracteres. Cuando hablo de caracteres, quiero decir cuando nosotros estamos tipeando en un teclado. Bien. Ahora, la manipulación de datos. ¿Sí? La manipulación de datos. Tiene una agrupación, que es agruparlos, organizarlos, ¿sí? Por diferentes formas. Después va a tener un cálculo, que consiste en la manipulación aritmética de los datos. Después vamos a tener una clasificación. Una vez que tengamos esto, una clasificación es una secuencia lógica de cómo los va a agrupar, ¿sí? Ya sea por mayor, menor, más antiguo, más reciente. Y por último, repetí cálculo. Va a tener, como les dije, vamos a recapitular. Vamos a tener una agrupación, una clasificación y un cálculo. Así va a manipular los datos el procesador dentro, ¿sí? Estamos hablando ¿se acuerdan de lo que hablamos recién? De von Neumann, de cómo su arquitectura nos legó cómo se organizan las computadoras dentro, cómo trabajan las computadoras dentro. Sí, va a haber una agrupación, va a haber una clasificación y un cálculo. Bien. Eran tres patas, ¿no es cierto? Estábamos en tres pasos básicos. Y el último es el manejo de los resultados de salida. Una vez que ya tenemos todos estos datos manipulados, procesados, trabajados, ordenados, ¿sí? Todo tan listos, lo que hacemos es un almacenamiento y recuperación. ¿Sí? Cuando hablo de almacenamiento y recuperación es guardarlo en un lugar del disco rígido, para que no sea tan difícil. Cuando hablo de almacenamiento, hablo de capacidad de la que tiene, por ejemplo, un celular para guardarme fotos, videos, mensajes. Bueno,
Miembro de seguridad tiene una capacidad. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando yo quiero instalar una aplicación nueva y me sale el disco, dice, no, usted no tiene lugar, tiene que borrar aplicaciones para que me haga espacio y poder bajar esa aplicación e instalarla luego? Bueno, bien, esto habla de almacenamiento y recuperación. El dato se almacena, se guarda para luego recuperarlo, para poder luego verlo. Y también puede hacer un paso que es la comunicación y reproducción. La comunicación y reproducción es el poder lograr que ese dato sea enviado, vamos a decir, a una impresora, para luego poder imprimirlo. O en un CD, guardarlo para luego poder reproducirlo. ¿Sí? Bueno, eso sería el manejo de los resultados de los datos de salida. Mejor dicho, de la información, porque estamos hablando de información. Bien, acá les voy a hacer una pregunta de cómo está constituido el procesamiento de datos. ¿Sí? Bien, respondan tranquilos cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Las operaciones que va a realizar el procesamiento de datos va a ser de lectura, de almacenamiento, de clasificación. Hay un cálculo aritmético y lógico, cuando está ordenando, ¿se acuerdan? Hay una copia y una escritura, ¿sí? Todas esas operaciones las realiza el microprocesador, o mejor dicho, en combinación, el CPU, Unidad Central de Proceso. En inglés es Central Process Unit. Pasémoslo a castellano, para no complicarnos, y es unidad central de proceso. O sea que hay sí, obviamente hay mucho cálculo aritmético y lógico en esa unidad central de proceso. Bien, para quedar en claro, para dejar en claro y diferenciar, porque por ahí hay mucha palabrería y los voy a confundir. No los quiero confundir, entonces les voy a dejar estos dos datos que vamos a decir, van a ser para aclarar, sirven para aclarar. ¿Qué es un dato? Bueno, un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, bueno, de un atributo variable cuantitativo y cualitativo. Un dato es lo que vamos a ingresar siempre, ¿sí? Es lo que toma un periférico o lo que ingresamos nosotros a un sistema de computación. ¿Y qué es la información entonces? La información es, como les dice acá, un conjunto organizado de datos, pero luego de procesarlos. ¿Sí? Obviamente, si yo estoy frente a una pantalla, lo que voy a obtener es información. Y si estoy, por ejemplo, tipeando en un teclado, ¿sí? Ejecutando un programa, ingresando la información a ese programa, estoy ingresando datos. ¿Sí? Es para que le quede clara porque por ahí, cuando hoy le hablé de datos de salida, realmente es información lo que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, basándonos en lo que recién les dije, ¿sí? Les dejo este gráfico para que más o menos se hagan una idea de cómo trabajamos, cómo trabaja la computadora con todo lo que vinimos definiendo hasta el momento. Bien, y esto sería todo por hoy. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos. Esperemos que terminemos con esta pandemia, ¿sí? Ojalá se termine pronto, que la gente se recupere, los que están, vamos a decir, enfermos, si ustedes están, o alguno de ustedes lo ha pasado, bueno, sabrá lo que es. Hay gente que le afecta mucho, hay gente que no le afecta, bueno, eso depende del organismo de cada uno, parece. Pero bueno, ojalá que pase vamos a decir, esta pandemia y podamos volver a las clases normales para así poder, sí, llevar un año escolar un poco más presencial. Por ahí la virtualidad a muchos sé que les cuesta, pero bueno, es lo que hay en este momento, ¿sí? La idea con esto es de que, bueno, ayudarlos a hacer las actividades, de poder tener un contacto, además estar cerca. Por eso les digo, traten de sumarse en las clases porque está bueno, ¿sí? Les voy a dejar, como siempre, les dejo la actividad para estos temas. Está también publicado en Classroom, en la página, bueno, se lo voy a subir obviamente a la página web de la institución y en el kiosco Treleu para quien no se halle con la tecnología. Sí, obviamente tengamos en cuenta que estamos en informática y bueno, vamos a tener que poder por lo menos
poder interactuar con un dispositivo que tenga una computadora adentro. Si no, no sería lógico estar en informática, obviamente. Eh, Principalmente, como ya les dije que hagan su cuenta de Gmail, de correo, ¿sí? Traten de hacerse una cuenta, ir de a poco, pregúntenme si no saben algo, si no entienden cómo bajarse un Meet, cómo trabajar. Igual yo ya les subí las guías para poder instalar, crearse una cuenta y cómo conectarse. Pero bueno, vayan teniendo en cuenta que sí, que la materia estamos en informática y obviamente que vamos a tener que trabajar a través de un dispositivo móvil, ¿sí? Aunque sean las actividades que son así, vamos a decir, presenciales, virtuales, perdón, presencial, bueno, tenemos el dispositivo en la escuela y podemos trabajar sobre él, pero así presencial, virtual, perdón, este recurso MIT me parece muy bueno, así que si pueden hacer el esfuerzo de ya les digo, de conectarse, bienvenido sea y muchísimo mejor. Bueno, les dejo, como yo digo, les voy a dejar las actividades propuestas, ¿sí? Para estas semanas, así pueden ir trabajando. Les dejo un gran saludo, cuídense.